número 7, como les comentaba, se llama Jesucristo, pastor de nuestras almas. ¿Sale? Esa es la lección que vamos a ver. Nuestro texto base de esta lección, como les comentaba, está ubicado en el capítulo 10 del Evangelio de Juan y va a estar dividido en dos partes, en los versículos del 11 al 18 y del 27 al 30, ¿sale? Entonces, les invito a que abramos nuestras Biblias y le voy a pedir a tres hermanos si nos regalan su voz para poder hacer lectura de estos pasajes. Y vamos a, por favor, un hermano que pueda leer los versículos del 11 al 14, otro hermano que pueda leer de del 15 al 18 y por último del 27 al 30. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, y que no son propias las ovejas, ve venir el lobo, le deja las ovejas y huye. El lobo la arrebata y las ovejas se dispersan. Así el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gracias, hermano. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok, un último hermano que pueda leer del versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy el Padre, yo y el Padre Uno somos. Muchas gracias. Y vamos a ver el versículo clave de nuestra lección, ¿sale? Este se encuentra en Juan 10, pero es el versículo 4. Vamos a leerlo dos veces todos juntos, de tal forma, bueno, perfecto, aquí el pastor nos lo acaba de presentar, de tal forma que lo podamos memorizar, ¿sale? Si usted no alcanza a verlo, no se preocupe, está en su expositor, y si no lo tiene en su expositor, Juan 10, 4 en la Biblia, ¿sale? Vamos a leerlo todos juntos, y dice la palabra de Dios. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10, 4. Vamos a leerlo una segunda vez. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10, 4. Ese es el versículo clave que les invito a que nos memoricemos esta semana, ¿sale? Antes de comenzar con la lección, quisiera hacerles una pregunta y quiero invitarlos a que participen, a que demos nuestro punto de vista. No se preocupe, yo tampoco conozco todas las cosas. Afortunadamente tenemos nuestro pastor que si decimos algo que es incoherente, nos va a corregir, nos va a enseñar de manera correcta, ¿sale? Pero les invito a que participemos, les invito a que tengamos nuestro punto de vista y que podamos enriquecer esta clase, ¿sale? Les quiero preguntar, si alguien les dijera en este momento, imagínense que no estuvieran aquí, ¿sale? Y les preguntara en ese momento a cada uno de ustedes, ¿por qué creen en Jesús? ¿Ustedes qué responderían? O sea, ¿por qué hermano Mario cree en Jesús? ¿Por qué José Miguel o por qué el pastor, el hermano Miguel, creen en Jesús? ¿Usted qué respondería? Adelante, hermano. creo que está plasmado allí su palabra de la Biblia. Ok. Él es el enviado, él es el Mesías, él es el Hijo de Dios que vino pues, a rescatar al mundo y el sacrificio que son en la cruz, eso hace aceptándolo, lo que hizo el sacrificio, pues primero seremos salvos, primero pasaremos de muerte a vida. Y creo en él porque hay una parte que me impacta mucho, que dice, yo una vez estuve pensando, buscando soluciones y la parte que más me impactó dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo estaba buscando una verdad, yo estaba, no sabía que estaba muerto. Y también buscaba un camino
en mi vida y fue esa frase que me impactó a mí. Ok, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más quiere comentarnos por qué, si alguien le preguntara por qué Jesucristo es real, qué podríamos responderle? Porque, por lo que he hecho en mi vida. Ok, Más leo la Biblia o trato de leer la Biblia, trato de a veces entender, a veces no entiendo nada de lo que lee el hermano, pero vuelvo a leerlo, pero más la verdad, no sé si esté mal y el pastor no, me no. lo dirá, Ajá. pero más que porque lo que he leído en la Biblia es por lo que Jesucristo, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Correcto. No sé, algo bien fuerte fue el nacimiento de mi primer hijo. Desde 8 meses tuve eclampsia, estuve en coma pues muchos días. De hecho, yo oí que me decían que había muerto. Le pedí a Jesús que pues que lo dejara vivir y me sacó de todo eso, hermano, y ahorita mi hijo está a punto de cumplir 45 años. Gracias a Dios, ¿no? O sea, un testimonio fuerte de la palabra de Dios. Miren, en lo personal, si a mí me preguntaran por qué creo en Jesús, creo por 3 puntos. El primero, para mí Jesucristo es un hecho real y es un hecho histórico. Yo podría negar su nombre, pero no significa que la historia no quede plasmado él, ¿sale? Tan es así que la historia la dividimos en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, lo que significa es que hubo historiadores contemporáneos a él que a lo mejor no creyeron en él, pero dieron fe de que él existió y de que fue una figura real. Entonces yo no puedo negar que Jesucristo es un hecho real y es un hecho histórico como persona, ¿sale? El segundo, adelante, hermana. Ajá. No, adelante, hermana, perdón. No para mí, Ajá. porque yo sé que él dio la vida por todos nosotros, siendo pecadores y todo, y pues ahí con eso nos demuestra el amor a todo el mundo, Amén. aunque no lo merezcamos, sin embargo, él dio su vida por nosotros, por su sangre preciosa nos compró, y para mí eso vale mucho. Yo también tengo muchos testimonios de grandes, pero no acabaría. De acuerdo. Pero es Su testimonio personal, vamos a llamarlo. que yo puedo contestar a todos toda la vida por mí, nadie la agarra por mí, nadie me ha amado, y sin conocerlo, y una pecadora que era, y bueno, todavía soy, pero ya como me sacó de estaba más pecando, ¿verdad? Y yo sigo creyendo en él. Amén. Gracias a Dios. Entonces, hemos escuchado 3 testimonios y todos concuerdan en algo. Han experimentado de manera personal su presencia. Decíamos, es un hecho histórico. También tenemos la Biblia, es un libro que consta de 60 capítulos o de 60 libros, o un compendio de libros que constan de 60 capítulos. Muchos de esos libros los escritores ni se conocieron, pero tenían una relación personal con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Y todos se basan en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces, la Biblia es un libro real y es un libro que, aunque a pesar de que fue escrito en un periodo más o menos 1500 años, es el único que tiene una exactitud y tiene una precisión y tiene un enlace entre libros que es completamente sobrenatural, lo que nos enseña que no fue escrito por un hombre, sino por la mano de Dios. Y por último, como desean todos ustedes al dar su testimonio, es porque lo hemos probado nosotros mismos, ¿sale? Yo podría decirle a usted que su comida favorita es fea, pero si usted se acaba de echar un plato de su comida, para decir, o sea, tú puedes tener una opinión de mi comida, pero yo lo acabo de probar, lo acabo de degustar y sé que la comida que más me gusta, para mí, no es fea, tal vez para los demás sí, pero para mí no. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, para quienes lo conocemos, para quienes hemos experimentado con Él, sabemos que es real, porque sabemos que cuando agachamos nuestra cabeza y clamamos a Él nos responde y está dispuesto no solamente a escucharnos a nosotros, sino a cualquier persona que le llame, ¿sale? ¿Por qué digo esto? Porque para los que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a entender que Jesucristo es el pastor de nuestras almas. Hoy vamos a tratar de entender
o presentarlo hacia nosotros como el pastor de nuestras almas. Por eso estamos leyendo el texto base, que es el capítulo 10 de Juan, donde él dice que él es el buen pastor, ¿sale? Por eso lo acabamos de leer. Vamos a comenzar ahora sí a entrar en materia. Miren, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo resumió una de las enseñanzas más importantes y más bellas de la Biblia. Jesús es nuestro pastor, ¿sale? Es algo que tenemos que entender. Él dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Él también dice: yo soy el gran pastor que resucitó de los muertos, ¿sale? Y también dice que Él es el príncipe de todos los pastores y que solamente nosotros, como creyentes, podemos decir: Jehová es mi pastor. Hace un momento leímos el Salmo número 23 y lo puse a propósito porque está muy relacionado con este versículo, con este pasaje, perdón. Los israelitas tenían a nuestro Dios como su padre, ¿sale? Pero una de las grandes alegorías que hace nuestro Dios se presenta ahí como el pastor de su pueblo. Entonces, para Israel, ellos eran exclusivos, ellos sentían que el único pastor que ellos tenían era su Dios, el Dios verdadero. Nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la gracia de que ahora nosotros también podemos decir: somos el pueblo de Dios y somos conducidos por ese pastor, ¿sale? Entonces, estas ideas, la idea del buen pastor, la idea de ser un pastor para el pueblo, no solamente viene de nuestro Señor Jesucristo, vienen desde el Antiguo Testamento por medio de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Señor Jesucristo, de hecho, lo que hace es tomar esa alegoría para demostrar que en sí mismo Él es el buen pastor, ¿sale? Nuestro Señor Jesucristo es un buen pastor que es tierno, que es amable y que alimenta a sus ovejas y alimenta a su rebaño, ¿sale? También nos enseña en este pasaje que hay pastores malvados que hacen daño y que quieren destruir su rebaño. También nos indica que nuestro Señor Jesucristo, al decir que Él es el buen pastor, el Salmo número 23, si ustedes recuerdan, fue escrito por David, ¿sale? Y a nuestro Señor Jesucristo muchas personas lo relacionan, o muchas veces lo relacionamos como el hijo de David. De hecho, cuando ustedes leen algunos pasajes en la Biblia, algunas personas se referían a él como hijo de David, ¿no? Le llamaban, le decían: hey, hijo de David, ayúdame, o ve mi problema. Entonces, este pasaje también relaciona la figura de nuestro Señor Jesucristo con el Antiguo Testamento y con el versículo, con el salmo que David escribe acerca del buen pastor, ¿sale? Entonces, es importante recordar que nuestro Señor Jesucristo derrotó al pecado por medio de su muerte física, pero también por medio de su muerte espiritual. Los que creemos en Él, vamos a poder ser llamados ovejas espirituales y ovejas celestiales y tendremos asegurada la vida eterna. Esto es algo que solamente se puede entender si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Si nosotros no creemos como Salvador nuestro Señor Jesucristo, nada de lo que podamos hablar en este momento para usted le va a hacer sentido. Porque si no comprende que Él murió por nuestros pecados, que Él dio su vida por nosotros, y no solamente lo comprende, sino que lo cree, de en balde puedo yo tratar de explicarle que es el buen pastor, porque usted jamás lo va a entender, o yo tampoco lo voy a entender por la dureza de nuestro corazón, ¿sale? Entonces, esta promesa del buen pastor y de que Él da su vida por nosotros solamente es para aquellas personas que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sale? Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Ustedes qué entienden cuando dice nuestro Señor Jesucristo que Él es el pastor de las ovejas? ¿A qué creen que se refiere? Ok. 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 ¿Alguien más? Aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el pastor de las ovejas, ¿usted qué piensa que nuestro Señor Jesucristo se refiere? Con toda confianza. Adelante. Adelante. Que va al frente y que puede afrontar cualquier peligro que atente con las ovejas, ya sea de animal, ya sea de que lo quieran agarrar por lado. Él siempre va a estar atento en ese cuidado
Ok, gracias, hermano. Pues sí, en efecto, dice, nuestro Señor Jesucristo promete alimentar, promete proteger, promete dirigir, promete sanar y defender a todos aquellos que lo hacen el pastor de sus almas, ¿sale? No solamente de un tema físico, ciertamente usted y yo podemos, cada vez que recibimos un salario, cada vez que nos alimentamos, es por la gracia de Dios. Usted puede ser el mejor trabajador del mundo, pero si Dios no le permite triunfar en su trabajo, simplemente su trabajo es en vano. De la misma manera, usted puede ir con los mejores médicos, usted puede estar en los mejores hospitales, pero si Dios ha decidido que usted no sane de su enfermedad, no va a sanar, ¿sí me explico? Entonces, pero es una metáfora tanto física, porque esto es real, pero también se refiere sobre todo de manera espiritual. Él dice, yo soy el alimento para tu alma, así como el alimento para tu cuerpo es lo que te da vida. Yo, Jesucristo, soy el alimento de tu alma y soy lo que le va a dar vida a tu alma, ¿sale? Entonces, no solamente le va a dar alimento, también te voy a dirigir, te voy a sanar y te voy a defender de todos tus problemas. A veces uno trata de buscar a nuestro Señor Jesucristo de manera física, ¿no? Porque dices, tengo algún problema, tengo alguna situación, tengo alguna enfermedad, algún problema personal que me está afligiendo. Pero él lo que te dice es, no te preocupes, no solamente te voy a dirigir en esos problemas que son cotidianos, si lo queremos ver así, o que son problemas que todas las personas experimentan, sino que también me voy a encargar de que los problemas más profundos, que es tu alma, tu espíritu, sean sanados, sea alimentado y sea prosperado, ¿sale? Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, ¿sabe? Por eso también en el Salmo 23, el salmista o el David escribía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, precisamente porque al decir nada me faltará, estábamos hablando de todos estos puntos que acabo de mencionar, que nos alimenta, que nos protege, que nos dirige, que nos sana y que nos defiende, ¿sale? Hay veces que uno siente que Dios tarda mucho en ayudarnos o sentimos en medio de la situación que Dios no nos está ayudando, pero Él tiene un propósito para nuestras vidas. Exactamente responder por qué Dios permite la aflicción, creo que es un tema complejo, es un tema que tal vez nunca podamos entender a manera cierta y es un tema que tal vez no nos deje satisfechos, principalmente si usted está pasando un problema en este momento, ¿sale? Porque uno busca entender por qué me está pasando a mí o por qué yo estoy en esta situación. Entonces, hablar de aflicción es un tema difícil, pero lo que sí podemos entender es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que usualmente, derivado de nuestra dureza y de nuestra torpeza, a veces la única alternativa que le dejamos a Dios es que nos pueda componer por medio de la aflicción, porque si no lo hiciera así, pues simplemente no cambiaríamos, ¿no? Porque nosotros nos sentimos que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo bien, ¿no? Pero a veces Dios por medio de la aflicción nos enseña que hay cosas que estamos haciendo mal o que podemos mejorar y que es el único medio que Él tiene para cambiarnos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces Dios permite la aflicción, pero no lo está haciendo porque se olvide de nosotros o porque sea doloso con nosotros, simplemente porque como es un buen pastor, a veces los buenos pastores pues también tienen que quebrar las patitas a las ovejas, ¿no? Porque si no, no hacen caso, si no se van por donde quieren y a veces hacen lo que ellas quieren. Entonces, no siempre, de hecho Dios es un Dios misericordioso que muchas veces nos llama 20 o 30 veces antes de que tenga que ocurrir alguna situación diferente, pero bueno, a veces nosotros no entendemos esas señales y hasta que no nos quiebra una pata es cuando nosotros nos acercamos a Él, ¿sale? Ahora, nuestro Señor Jesucristo podemos preguntar qué clase de pastor es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, Él dice, yo soy un pastor, pero ¿qué clase de pastor es nuestro Señor Jesucristo? Y ello responde de manera directa, de manera segura y sin vacilar. Él dice, yo soy el buen pastor. ¿Se me explicó? O sea, no dice, soy un pastor, dice, yo soy el buen pastor. Miren, ¿qué significa esto? El adjetivo bueno, en griego, que es el idioma donde está escrita esta carta, este libro, no es la base de este libro, del libro de Juan, tiene dos términos. Significa, por un punto, moralmente bueno, que no es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. La otra forma de ver la palabra bueno significa que es
excelente, que es hermoso y que es digno. A este último punto es el que se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo soy el buen pastor. Se refiere a que Él es el pastor excelente, se refiere a que Él es el pastor digno y que es el pastor hermoso. ¿Se me explicó? Entonces, a este punto cuando dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor, no solamente es un tema moral, sino se refiere a un tema de completud y de entereza, sino que yo cumplo todas las características para decir, soy un buen pastor, ¿sale? Mira, nuestro Señor Jesucristo es el pastor por excelencia, es único en su género, lo que significa que jamás usted va a encontrar otro Dios. Bueno, no existen otros dioses, pero aunque existieran, jamás usted va a encontrar un Dios con las características de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que es completo en todo sentido, ¿sale? Algo que tienen las religiones, sin meterme, o sea, sin querer comparar o sin querer ser agresivo con ellas, es que la mayoría de ellas tienen demasiados dioses, ¿no? Porque uno te suple una cosa, otro te suple otra cosa, y tú ya tienes, si tú te quieres casar, ya tienes que rezar a cierto santo, a cierto Dios. Si tú quieres ser prosperado, ya le rezas a otro. Si tienes un problema muy difícil, volteas de cabeza a uno y le rezas. O sea, ¿sí me explico? O sea, pero no hay una llenitud, no hay una completez, ¿me explico? Necesitamos de muchos dioses, de muchas cosas para que nos apoyen a crecer. Pero nuestro Señor Jesucristo es el único que es completo en su género y es el único que suple todas nuestras necesidades sin necesidad de estar buscando otros dioses y sin estar buscando a quién convencer o estar buscando quién nos puede satisfacer todas nuestras necesidades de manera parcial. Él es completo. Él llena todas nuestras satisfacciones, Él llena todos nuestros problemas y resuelve todas nuestras situaciones. ¿Sale? Ok. Nuestro Señor Jesucristo como pastor demuestra tanta devoción que Él dice que Él da su vida por sus ovejas, ¿vale? Y de hecho, ¿cómo podemos entender que Él dio su vida por las ovejas? Digo, yo creo que para nosotros es claro, pero les quiero preguntar, ¿cuál es la marca o cuál es la señal de que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por sus ovejas? La cruz, correcto. Él fue sin merecerlo, Él fue a dar su vida por nosotros. Ahora, a veces en mi cabeza, no sé si a usted le pasa lo mismo, tiendo a pensar que nuestro Señor Jesucristo es como un mártir, o sea, que fue robado, que fue tomado y fue asesinado por mi culpa y por la culpa de todos los pecados sin haberlo merecido. Pero en realidad Él no fue un mártir, Él fue voluntariamente a la cruz. Él desde el principio de los tiempos, Él sabía que cuando iba a crear a la humanidad, en el momento, en la eternidad que Él dijo, voy a crear a la humanidad, Él sabía que en ese momento Él mismo se estaba condenando para poder salvarnos, porque hay que recordar que el tiempo, nosotros lo que llamamos tiempo es una concepción porque nosotros somos mortales y entonces tenemos un pasado, un presente y un futuro. Pero para Él, que es eterno, que siempre ha existido, el tiempo como tal no existe. Él ve el presente, el pasado y el futuro como un solo tiempo, porque Él ya sabe las cosas que van a pasar. Por eso Él es el único que tiene la habilidad de profetizar. ¿Me explico? Porque Él ve todo el tiempo, toda la historia la ve como algo completo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Él en su devoción decidió sacrificarse por nosotros. Él tanto nos amó que Él dijo, ok, si yo deseo crear estos seres imperfectos, yo sé de facto que de todos modos me voy a tener que sacrificar. Pero Él aún así decidió crearnos y decidió crear su humanidad, la humanidad para poder amarnos y para que nosotros pudiéramos experimentar una relación profunda, cercana con nuestro Dios. ¿Sale? Entonces, Él como pastor vio la necesidad imperiosa de salvar a sus ovejas y la única forma de salvarlas fue, bueno, dando su vida de manera voluntaria en medio de la cruz. ¿Sale? Sin embargo, no solamente murió, nuestro Dios no es un Dios muerto. En la Biblia leemos constantemente en el Antiguo Testamento que nuestro Dios se refería a sí mismo que Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo varias veces, yo no soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos. Entonces, ¿qué significa Él? Que Él mismo, ofreció su vida, pero Él mismo la volvió a tomar, porque Él tenía esa capacidad, ¿sale? Nadie le quitó su vida, nadie lo asesinó, Él mismo se ofrece como sacrificio, pero Él mismo, como en su misma actitud redentora, y para comprobar que Él es el único redentor,
Él mismo volvió a darse vida a sí mismo, ¿sale? Entonces, porque miren, yo podría decirles a ustedes, sacrifíquenme, yo les voy a cumplir sus cosas y yo les voy a dar vida eterna, pero si yo me muero y no revivo, ¿cómo rayos ustedes van a tener seguridad que usted va a revivir? ¿Sí me explico? O sea, no tendría yo ninguna certeza, ustedes ninguna certeza de que si yo me muero, yo voy a prepararles algo bueno para ustedes. En cambio, él, pues por eso revivió, porque era necesario demostrar que ni aún la muerte, que es lo que más el humano le teme, lo puede detener o lo puede parar, ¿sale? Entonces, pero es algo importante que tenemos que decir. Nuestro Señor Jesucristo solamente murió por los suyos y nada más por los suyos. No murió por todo el mundo. Murió, o sea, su sacrificio está para cualquier persona que lo acepte, pero el hecho de darnos darnos la vida eterna y darnos una redención no aplica para todas las personas, solamente para aquellas que lo han aceptado como su Salvador. ¿Sale? Ahora bien, en el pasaje que acabamos de leer habla acerca del asalariado. ¿Ustedes quién creen a quién se refiere con ese asalariado? Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, y en algún punto él dice, ¿cómo se llama? Que así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿A quién creen que se refiere con este asalariado? Adelante, hermano Mario. Una persona que contrata, no te digo para cuidar el trabajo, pero nada más paga un sueldo. Ok. No tiene ninguna responsabilidad de fuera. Ajá. Hay un problema o algo, pues se va. Ujú. Es más, tiene un horario de trabajo. Ujú. Puede ser 8 horas, acabando las 8 horas se desentiende Ujú. las ovejas. Y si pasa algo, pues inclusive él ya está fuera de trabajo. Eso nomás cumple con la de horario de trabajo y sin ninguna responsabilidad, vamos a decirlo, Más allá. más allá, Ujú. más allá espiritual o algo. Ujú. Él nomás va a cumplir Un tiempo, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando habla, o a quién se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice el asalariado? O sea, cuando Él se compara como el dueño de las ovejas con respecto a alguien que es, como dice nuestro hermano Mario, solamente trabaja de manera parcial. Adelante, hermano. Que no tiene responsabilidad todavía. Ajá. No es mío. Ajá. Dentro de la cultura laboral, o sea, cuando usted entra, sobre todo en las empresas grandes, lo que usted busca o ellos le denominan es que usted se ponga la camiseta, ¿no? Lo que significa es que usted atienda los deberes de la empresa como si fuera su empresa, porque nadie, digo, salvo que usted tenga un problema mental o algún tema doloso, nadie se va a manchar o se va a lastimar a sí mismo, ¿se me explicó? Entonces las empresas hoy en día buscan que usted se sienta como dueño de esa empresa para que usted trabaje y tenga la responsabilidad y ame esa empresa aunque no sea de usted, ¿se me explicó? Nuestro Señor Jesucristo se refería a asalariados, a aquellos fariseos. Los fariseos eran los sacerdotes de su tiempo, pero que eran muy fáciles, ellos señalaban al pueblo, lastimaban al pueblo, sangraban al pueblo, vivían del pueblo, pero emocionalmente, espiritualmente no se ocupaban del pueblo. Eran muy buenos para señalar los defectos del pueblo y para decirle, usted nació cojo porque seguramente sus padres hicieron algo, ¿no? Usted está ciego porque usted en su infancia hizo algo. Y no se basaban más allá, no les importaba el bienestar espiritual del pueblo. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo como los asalariados. Y hoy en día llega a pasar. Gracias a Dios en esta iglesia tenemos un pastor que es responsable y que ha estado con nosotros, pero ¿cuántos hermanos nos han quejado en sus iglesias de que han tenido problemas y diferencias con sus pastores, ¿no? Porque son personas que únicamente su movimiento es un tema de reconocimiento o a lo mejor un tema económico, pero en realidad no buscan cuidar el beneficio de su rebaño, que es su iglesia, ¿sale? Entonces, como decía nuestro hermano Mario hace un momento, el término asalariado se refiere a alguien que es pagado para trabajar, recibe un salario por el cuidado de las ovejas, pero no hay un compromiso total, ¿sale? El asalariado es el término que nuestro Señor Jesucristo ocupa para aquellos pastores que no son dueños de las ovejas, que no se preocupan por el bienestar del rebaño y que no lo aman como deberían de amarlo, ¿sale? Por eso el trabajo de un pastor es tan importante y es tan exigente, porque un pastor debería de amar
como a sí mismo, como el rebaño que Dios le ha entregado, ¿no? Pero muchas veces, al menos en el tiempo de su Señor Jesucristo, no pasaba y lo único que les importaba era un tema económico, un tema social, un tema de privilegio, ¿no? Y lo vemos hoy con la Iglesia Católica. Si usted lee la historia de la Iglesia Católica, pues organizaban guerras, organizaban eventos, construían grandes monumentos, pero no era para la gloria de nuestro Dios ni para el deseo del desarrollo de sus feligreses, era para la propia institución católica, para servir como un producto de imposición, de poder y de autoridad. Adelante, hermano. El trabajo del pastor, porque a veces que nosotros venimos, se acaba el servicio y nos vamos, y ya entramos a los salvadores, pero el pastor, aparte de estar frente, hay un deceso de un hermano que tiene que ir, hay un problema, pues no sé, que se le acercan a tales horas de la noche y también está cumpliendo con esa labor. Y por ejemplo, cuando está al frente de los problemas de la iglesia en cuestión de papeleo y todo eso, y está al frente, entonces, eso habla de que el pastor, pues no es asalariado, es más allá. El asalariado, pues no más sería de que el día del patrón y ya se fuera, y ya acabó todo domingo, total, pero no es así con él. Es correcto, porque miren, alguna frase que alguna vez escuché que me dijeron que nunca diga cuando vas a conseguir trabajo es que a ti te paguen por tu conocimiento, ¿no? Es algo que la gente normalmente dice cuando va a conseguir un trabajo, ¿no? Que uno gana por el conocimiento que tiene. Pero alguna vez alguna persona reclutadora de recursos humanos me dijo, jamás digas eso, porque das a entender a la persona que te está entrevistando que solamente vas a hacer lo estrictamente necesario, ¿no? Y lo que tú tengas en tu cabeza. Y cuando tú trabajas, o cuando tienes un negocio también, pues hay muchas cosas que tú no entiendes y que tienes que aprender sobre la marcha para poder hacer que las cosas trabajen o funcionen, perdón. Entonces, como dice nuestro hermano Mario, la vida de nuestro pastor y de todos aquellos buenos pastores, pues trasciende más allá del hecho de dirigir una iglesia o de estar el día domingo predicando, sino es darle confort a los hermanos cuando están angustiados, es resolver temas legales de su propia iglesia, es ayudar a aquellos hermanos que están en algún problema, ¿se me explico? Es escuchar, a lo mejor, no dudo que a lo mejor el pastor alguna vez haya encontrado con alguna persona que tenga muchos problemas, pero que sea muy redundante en ellos, ¿no? Y que a lo mejor todos los días le esté marcando, y uno tiene que tener, bueno, el pastor tiene que tener la paciencia, pues para escuchar a cada uno de ellos, ¿no? Y a lo mejor en la cabeza del pastor diga, pues es muy fácil resolver tu problema, si haces A, B y C, pues a lo mejor lo resuelves. Pero a veces las personas, cuando estamos metidos en nuestros problemas, pues uno, no vemos la solución, y dos, nos gusta que nos escuchen porque sentimos dolor, porque sentimos aflicción, y porque a veces hablar con otra persona también nos ayuda a soltar nuestra carga, ¿sí me explico? Y todo eso es un trabajo de un buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo es el primer buen pastor, pero también ha capacitado a algunos hermanos para que ellos tengan esas cualidades de también ser un buen pastor y dirigir a sus iglesias, ¿sale? Entonces, como decíamos, el asalariado es el término que le da nuestro Señor Jesucristo a aquellos pastores que no son dueños de las ovejas y a aquellos pastores que no se preocupan por el bienestar de su rebaño, ¿sale? El asalariado, nuestro Señor Jesucristo lo compara con un ladrón porque busca recibir ganancias personales y no busca el bienestar de su rebaño, ¿sale? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, al decir, yo soy el buen pastor, está hablando como dueño, no como asalariado, no como alguien que es simplemente un trabajador. Y también nuestro Señor Jesucristo dijo, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Un asalariado no conoce las abejas, ¿se me explico? O sea, sabe que tiene cierta cantidad de ovejas, quizás conozca a la que es distraída, o a la que se pierde, a la que es, iba a decir borracha, pero bueno, no, hasta la que es, pues más dificultosa, ¿no? En teoría las ovejas no toman, pero bueno, ¿cómo se llama? A lo que iba es, o sea, conoce ciertas ovejas, ¿no? Y las ubica, pero él no conoce las necesidades personales de cada oveja, no conoce el pensamiento de cada oveja, no conoce el sentir de cada oveja. ¿Se me explicó? Solamente el dueño. Adelante, hermano. Hay un fenómeno, hablando de lo que, bueno, de lo que usted está comentando, hoy en la actualidad, con las famosas iglesias que son muy grandes, las megas iglesias, se
pierde ese contacto, porque aunque el pastor es muy carismático y jala mucha gente y predica bien y el impacto a través de los medios, sin embargo no puede tener ese cuidado especial por cada miembro, por cada persona, no puede estar al tanto, no puede estar observándoles, porque son miles de personas, o sea, se ve bonita una mega iglesia, ¿no? Pues son miles de personas y se ve que los cultos son muy bonitos y los mensajes, pero ya hablando de lo que usted acaba de mencionar, de los cuidados que requiere la congregación, las familias incluso, pues ya no es lo mismo. Imagínense, por ejemplo, un pastor que tenga nada más una iglesia de 1000 miembros, pues ya para atenderlos durante la semana ya no es tan fácil. Ya no es tan sencillo. Ya se pierde. De tal manera que la misma gente que está en la iglesia ya no tiene esa cercanía. Esa cercanía con el pastor, porque se pierde, o sea, nada más es de vernos el domingo o en los cultos, pero hasta ahí ya no hay ese cuidado. Y tiene razón, alguna vez acudí a una iglesia aquí en Satélite, o sea, ni siquiera para ir más lejos, que la verdad la iglesia está muy bonita, ¿no? Y tiene o sea, se ve que económicamente es muy fuerte, estaban construyendo un auditorio creo que para 10,000 personas o 7,000 personas, ¿no? Y tenían ya uno de 5, o sea, pequeña no era, ¿no? Pero algo que me dio mucha risa, y digo, no lo digo por criticar, pero me dio mucha risa que decían que estaba el pastor general y tenían algo que le llamaban ellos grupos pequeños, ¿no? Y decían, tengo mi pastor del grupo pequeño y el pastor general, ¿no? Entonces me daba un poco de risa, no por su modelo, qué bueno que les funcione y si Dios lo permite, o sea, si Dios los prospera seguramente es porque Dios admite ese modelo, pero a lo que voy, para mí lo personal, yo prefiero más la cercanía de una iglesia pequeña y prefiero conocer a los hermanos que tengo dentro de una iglesia que tener y asistir a una iglesia gigante donde no conozco a nadie, ¿sí me explico? Y donde mi pastor no sabe ni quién soy, ¿no? Entonces, me da risa un poco porque llaman que se dividían en grupos pequeños por edades, ¿no? Y qué bueno que se administren así, y qué bueno que funcionen, pero en lo personal, como dice el pastor, yo prefiero la cercanía y la estrechez que nos da una iglesia. Si de por sí a veces tenemos diferencias nosotros como hermanos en un grupo pequeño, ¿no? O sea, cuando más en una iglesia de 5 o de 6,000 personas, ¿no? Entonces, en lo personal yo prefiero esa cercanía y también nos hace sentirnos más como familia, ¿saben? O sea, como una unidad, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, aún así en las familias, a veces yo peleo con mi hermana me regaña, yo la regaño, mis papás, ¿no? Y aún así somos una familia de 4 personas, ahora imagínense en un grupo gigante, pues a lo mejor puede causar divisiones. Adelante, hermano Mario. Quiero hacer un comentario, como un ejemplo. Sí. El equipo Toluca fue exitoso, ganó muchos campeonatos y el director técnico, que era el doctor Mesa, no les enseñaba fútbol, los llamaba y platicaba con ellos de una forma personal, porque los jugadores tenían problemas, problemas con su esposa, problemas con sus padres, y bueno, allí fungía él como papá y los escuchaba, y por eso era el éxito de él, porque sacaban un potencial enorme en los jugadores al ser escuchados y al platicar. Entonces, así el padre espiritual, nosotros nos acercamos, platicamos con él y podemos sacar un potencial enorme, porque hay veces que tenemos muchas cosas en el corazón y podemos platicar y recibir consejo de la Biblia y así podemos ser unos hijos exitosos. Amén. Muy bien, para terminar esta parte del asalariado, pues recuerden que el asalariado no reconoce o no sabe cuántas ovejas tiene, no sabe cuál es la cualidad de cada una de ellas, ni el dolor, ni los problemas de cada una de ellas. Solamente el buen pastor, él es el que es dueño de esas ovejas, ¿sale? Y el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y solamente nuestro Señor Jesucristo ama tanto a sus ovejas que dio su vida por cada una de ellas, ¿sale? Entonces, a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo con comparar un asalariado contra el buen pastor, ¿sale? Ahora, también habla acerca del redil. Un redil es un corral, es un lugar donde
nosotros guardamos, o bueno, donde un pastor guarda sus ovejas, ¿sale? Y este lugar es muy importante, porque era un lugar donde se refugiaban los animalitos para poder descansar, para ser cuidadas, para ser atendidas y también para ser protegidas. En la época de los vaqueros, en la época del medio, bueno, no sé si aquí en México haya ocurrido la época del lejano oeste, no creo, pero bueno, si usted va sobre todo al norte, a los estados del norte, que son ganaderos, usted va a poder notar que en el campo hay muchos corrales, ¿no? Y esos corrales, antes de que existieran, las ovejas andaban mezcladas o los animales andaban mezclados, los marcaban, ¿sí me explico?, con un fierro caliente, y eso es lo que hacía supuestamente identificar su oveja de mi oveja. El problema es que en la noche podía llegar otra persona y cambiar ligeramente la marca que usted había hecho y entonces ya decía que era de él. Entonces no había un control acerca de los animales, vivían en grandes, pues en grandes colectivos, yo voy a llamar de animales, y supuestamente solamente los identificaban con estas marcas. Pero el redil, los rediles, cuando se empezaron a hacer los rediles, fue los espacios que le permitieron a los pastores, a los dueños de su ganado, poder segmentar y poder decir, este espacio es mío y los animales que entran aquí son míos, y cualquier persona que intente entrar a ese redil sin autorización es un ratero. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque está entrando sin autorización y no entra para hacer el bien, no entra para cuidar a las ovejas o los animales, entra para robarlos. ¿Sí me explico? Entonces, a esto se refiere nuestro Señor Jesucristo como el redil. Es un lugar importante para las ovejas porque es donde las cuida, donde las alimenta, donde las procura. El redil originalmente se refería al pueblo judío. Cuando nosotros leemos el Salmo número 23, cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, se dirigía originalmente al pueblo judío, porque ese era el pueblo elegido por nuestro Dios. Pero, sin embargo, él sabía, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de que Él también tiene que ir por otras ovejas que no están en ese redil, se refiere a nosotros como gentiles. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que nosotros éramos esas otras ovejas que Él iba a llamar y que nosotros íbamos a responder a su llamado. ¿Sale? ¿Se acuerdan de una promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3? Cuando le dice Él, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan de esa promesa? Uno pensaría, ¿cómo puede ser posible? Porque uno, o sea, a no ser que ya en mi árbol genealógico y que rastreen que soy pariente de Abraham, digo, ojalá me hubiera dejado una lanita heredada, pero en realidad uno no tiene, o sea, uno no podría ser bendecido por Abraham o por esa promesa que Dios le dio a Abraham, salvo por algo que es nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él, nuestro Señor Jesucristo es aquel que viene a hacer ese enlace entre el pueblo judío y entre el pueblo gentil, o sea, nosotros. Y por eso se cumple la promesa de que nuestro Señor Jesucristo, o que nuestro Señor Jesucristo, la promesa que le dijo nuestro Dios a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sale? Para los judíos, esto es un misterio, o sea, ellos todavía no terminan de entender porque ellos siguen esperando un Mesías, ¿se me explicó? Ellos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, para ellos se siguen preguntando cómo rayos van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Pero para nosotros que somos gentiles, nosotros sí entendemos que nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Por favor, ¿alguien puede leer Efesios 2, versículos 12 y 13? En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Perfecto, muchas gracias, pastor. Entonces, actualmente la preferencia de nuestro Dios no descansa ya en un pueblo, ¿sale? Ya no descansa en un pueblo, sino descansa en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que es capaz de unir dos naciones, dos pueblos completamente diferentes en una sola bandera, y la bandera es nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que venga a nuestro Dios será un preferido de Dios. Digo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, vuelvo a reformar mi idea. Todo aquel que venga a nuestro Señor Jesucristo va a ser un preferido de Dios, ¿sale?
A veces uno puede pensar y decir, ¿por qué esa persona lleva tan bien? ¿Y por qué triunfa? ¿Por qué esto? Entonces, Dios no es que tenga preferidos, pero Dios sí está dispuesto a bendecir a cualquier persona que tenga la necesidad de acercarse a Él. Cabe recordar que no es lo mismo el éxito para mí que para usted, ¿no? Lo que para mí sea exitoso, a lo mejor para usted es completamente banal y vacío, ¿no? Para cada uno de ellos o cada uno de nosotros, Dios pone una definición de éxito en nuestro corazón, pero lo importante es que seamos exitosos conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Me explico? Entonces, y solamente ese éxito lo vamos a alcanzar por medio de la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Porque es el único enlace que tenemos con nuestro Dios y la única forma que nosotros tenemos de concebir las bendiciones de nuestro Dios, ¿sale? Ahora, por último, si usted, si yo, si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces nosotros podemos decir que estamos todos juntos en un mismo redil, en el redil del Salvador, ¿sale? Entonces, hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda, algún comentario que tengan? Digo, todavía nos falta un último punto, pero si tienen alguna duda o quieren comentar algo, con toda confianza. ¿No es así? Ok. Vamos a ver el último punto de nuestra lección que se refiere a las ovejas. ¿Alguien puede leer Juan 10, 27 y 28, por favor? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gracias, muy amable, hermana. Muy bien. Estos versículos que nos acabamos de leer de mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y sobre todo la parte que dice, y nadie las arrebatará de mi mano, es lo que nos da a nosotros como seguridad, como creyentes, ¿sale? Nosotros como bautistas tenemos la creencia de que una vez que somos salvos, siempre seremos salvos. Y mucho nos basamos en este versículo, ¿sí me explico? De que no se trata de nosotros el compromiso o las virtudes o las promesas que tengamos delante de nuestro Dios, sino es su amor, es su voluntad y es su poder el que nos da la vida eterna y el que hace que no la perdamos, ¿sale? ¿Por qué? Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y Él dice, nadie las arrebatará de mi mano, ¿sale? Entonces, por eso nosotros creemos que una vez que somos salvos, ahora el problema es verdaderamente ser salvos, ¿no? Porque uno puede creer que es salvo y en realidad comportarse como una persona común y corriente o peor, ¿no? Pero si nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo, tenemos una relación que sea estrecha y una seguridad de nuestra salvación, nosotros podemos decir con toda seguridad, con toda claridad, que nosotros somos salvos delante de nuestro Dios. Ahora bien, vamos a notar algunos puntos que menciona nuestra lección acerca de las ovejas y acerca del pastor. ¿Sale? El primer punto es que las ovejas reconocen la voz del pastor y el pastor conoce a sus ovejas personalmente, lo que mencionamos hace un rato. ¿Usted ha sentido que alguna vez Dios le ha hablado? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta. Puede ser por de nuestro corazón, a veces cuando hacemos algo mal, Dios nos regaña y uno dice, es mi conciencia, no es tu conciencia, es Dios que te está hablando acerca de algo que hiciste mal. Algunas otras veces puede ser por medio de una predicación. Uno viene a la iglesia y a lo mejor viene triste o viene contento, o sin importar la situación emocional que uno se encuentre, escucha una predicación y uno dice, Dios me habló por medio de esa predicación. La verdad es que no tenía ni idea de que Dios me iba a hablar en esa situación, pero sale uno satisfecho, o sale uno confortado, sale uno mejorado, porque uno sabe que Dios le está hablando a él de manera personal, ¿sale? Algunas veces puede venir de personas que ni siquiera son cristianas. Algunos de los mejores consejos que me han dado en mi vida han sido personas que yo no llamaría precisamente cristianas, pero aún así esas personas Dios las ha ocupado para hablarme y para darme un consejo. Entonces, hay muchas formas en las que Dios nos habla, pero la cualidad que nosotros tenemos que reconocemos y sabemos que no solamente es una persona que nos está hablando, sino es Dios por medio de esa persona que nos está dando un consejo, una instrucción o alguna moraleja, alguna situación para no equivocarnos en nuestra vida, ¿sale? Punto número 2, las ovejas siguen al pastor y el pastor les dará vida eterna. ¿Por qué estamos nosotros aquí reunidos el día de hoy? ¿Qué es lo que le llama a seguirle?
Para mí es la confianza que yo tengo en Dios y es el hecho de creer que Él es real y que ciertamente como persona, digo, no soy tan joven, pero quiero realizar algunas cosas en mi vida, ¿no? Pero sí tengo la seguridad de que si hoy me llamara delante de mi Dios, tengo la seguridad de que estaré presente delante de Él y que tendré vida eterna. Y yo creo que eso es algo que nos acompaña a todos como cristianos, ¿no? Sin importar nuestra edad, sin importar nuestras circunstancias de vida, en el momento que Dios nos llame, quizás algunas cosas dejemos de hacer y quizás algunas cosas diría, pues me hubiera gustado ser esta cosa o hacer esto otra. Pero creo que lo más humano que podamos hacer, que más nos satisfaga, no se va a comparar con nada en la vida eterna. Entonces, esa es la seguridad que tenemos nosotros con nuestro Dios. Y punto número 3, las ovejas nunca perecerán, el pastor las guardará y nadie las arrebatará de su mano. Es lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos la seguridad nosotros como bautistas de creer que nosotros somos salvos. Una vez salvos, siempre seremos salvos, ¿no? Y esto se debe no a gracia de nosotros o a nuestras ofrendas o nuestro comportamiento, sino a la gracia que Dios nos ha dado por medio de su salvación. Adelante, hermano. Este punto es muy importante por todo lo que está ocurriendo hoy en las redes, donde hay pastores que se confrontan unos con otros hablando acerca de la seguridad y la pérdida de la salvación, y entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero la autoridad de la enseñanza de Jesús es determinante. Si el Señor está diciendo que nadie las arrebatará de mi mano, o sea, eso es contundente y se acabó. O sea, yo puedo ser un buen teólogo o muy conocedor de la Biblia, pero si Jesús está diciendo eso, la autoridad la tiene. La fidelidad de la palabra de Dios está en Cristo, no en mí. Sí, de acuerdo. Y yo debo hacerle caso a lo que dice el Señor. Entonces, hay que tener cuidado porque en las redes hay mucha discusión acerca del problema de la salvación, si se pierde o si es eterna, etc. Entonces, vamos a creer lo que Jesús está diciendo. Amén. ¿Qué seguridad podría tener en un Dios que es voluble? ¿Se me explicó? O sea, uno puede acercarse con su papá, con su mamá, con su esposa, con su esposo, y dependiendo de su humor es la reacción que uno va a tener, ¿no? Entonces, uno a lo mejor si le choqué el carro a mi papá, pues es obvio que no me va a recibir con muy buenas ganas, ¿no? Yo mismo, si le agarré dinero a mi mamá de su monedero, pues tampoco me va a recibir con mucha gana, ¿no? O las parejas, si una esposa ha sido infiel con su esposa o viceversa, pues no es lógico que tengan una relación tan estrecha y tan cercana, ¿no? Entonces va con base a los sentimientos y va con base a la situación personal o momentánea que estamos viviendo. Entonces, si nosotros tuviéramos un Dios con esas características, no podríamos llamarlo Dios porque no tendríamos ninguna seguridad de que Él está contento o él nos da su salvación o nos puede garantizar algo. ¿Sí me explico? Porque es con base a su comportamiento, con base a su volatilidad del momento, dirían los economistas, esa salvación. ¿Sí me explico? En cambio, si tenemos un Dios que es firme y que es eterno, y sobre todo que Él dice que es ser el mismo desde el principio de los tiempos, entonces eso sí nos da una seguridad. Porque es el mismo Dios que le abrió a Abraham, es el mismo Dios que le abrió a Jacob, es el mismo Dios que le abrió a Josué, es el mismo Dios que siguió a Pablo, ¿sí me explico? Entonces, y nosotros tenemos la oportunidad de dirigirnos a exactamente al mismo Dios. Entonces, una de las cualidades más grandes que tiene nuestro Dios es que es inmutable, ¿sí me explico? No cambia. Y eso también nos refuerza la seguridad de saber de que podemos ser salvos, ¿no? Porque Dios no está contentillo ni se basa en sentimientos. Dios se basa en sus reglas, en quien dice que es ser, y eso es lo que nos da seguridad para saber que nuestro Dios es único y que nuestro Dios nos da una salvación eterna, ¿sale? Por eso en Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces lo único que nos pide es invocar su nombre, creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sale? Ok. Miren, cuando Dios dice que somos salvos, no tenemos que dudarlo. Cuando Él dice, no perecerán jamás, significa que nadie nos arrebatará de su mano, ¿sale? Esto es también una promesa inquebrantable y que nos han enseñado la doctrina de las iglesias bautistas que mencionamos en su momento, pues, de que una vez salvo, siempre salvo, ¿sale? Por último,
Les invito a que creamos estas promesas de nuestro Dios, que las aceptemos y que nos regocijemos. Por eso podemos decir en nuestro corazón, al igual que el pueblo judío decía en su momento, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque no es por nuestra sangre, no es por nuestro linaje, es por la gracia de Dios, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces, les invito, hermanos, que digamos el día de hoy todos juntos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sale? Entonces, si hasta aquí les ha surgido alguna duda, algún comentario, algún tema, con gusto podemos platicarlo, con gusto podemos platicar, escuchar opiniones o quizás rebatir ideas, pero con toda confianza.